Hola amigos, en esta oportunidad les presentaré el riesgo que existe en la evaluación de proyectos de inversión. Como primer punto tenemos que es un proyecto. Se puede entender como el elemento básico en la implementación de políticas y desarrollo. El proyecto es ese elemento, ese punto de partida que tenemos para establecer un plan, para establecer elementos básicos y poder llegar a un fin en específico. ¿Qué es la inversión? Consiste en el desembolso de una cantidad de dinero para conseguir a través del tiempo una ganancia total. ¿Qué es el proyecto de inversión? Son el plan que se le asigna a un determinado momento el capital. Podrá producir un bien o servicio útil al ser humano, a la sociedad. ¿Cuál es la finalidad de los proyectos de inversión? Identificar los beneficios y desventajas de invertir determinados recursos en cierta actividad a través de la recuperación de información, procesos, análisis, donde se generen los elementos de juicio capaces de aportar para la decisión de inversión. Se debe tomar en cuenta dos puntos importantes. Lo que es el inversionista debe tomar en cuenta la tasa de interés y los métodos de análisis para poder, en este caso, tomar la decisión de invertir. ¿Cuál es la viabilidad del proyecto? Para Nasheed Sapap establece que se recomienda estudiar un mínimo de 3 viabilidades en condiciones de éxito o fracaso para que se pueda dar la inversión. Estos estudios de viabilidad están distribuidos de la siguiente manera: la técnica, la legal, la económica, la gestión, la política, y todo tiene que ver en la parte económica, lo que es la ambiental. ¿Cuáles son las etapas de proyecto? Como todos saben, todos tienen que llevar una serie de pasos. En este caso, la etapa de proyecto, igual para Nasheed Sapap, establece que hay muchas formas de clasificar las etapas de un proyecto de inversión. En este caso, parte de una idea principal, una preinversión, donde está lo que es la factibilidad, el perfil, la prefactibilidad. Luego le sigue la inversión y la operación. Todos estos elementos son importantes para llevar a cabo un proyecto de inversión. ¿Cuál es el riesgo de la incertidumbre? Para Chapat, 2011, en evaluación de proyecto, los conceptos de riesgo de incertidumbre se diferencian en que el riesgo se considera que los supuestos de la proyección se basan en probabilidad de ocurrencias que se puedan estimar, y la incertidumbre es la que enfrenta una serie de eventos futuros a lo que es imposible asignar una probabilidad. En otras palabras, existen riesgos donde los posibles escenarios y sus resultados se conocen y es cuando hay antecedentes para estimar su distribución de frecuencia. Acá tenemos una herramienta para el análisis de riesgo de incertidumbre. Parte de la incertidumbre está el análisis del escenario, el análisis de puntos críticos y la simulación. Todo esto lleva a lo que en la parte de análisis de escenario se hace esta pregunta: ¿qué pasa con el BAN si se modifica el valor de una o más variables? En análisis de puntos críticos se estudia que hasta donde se pueda modificar el valor de una o más variables para que el proyecto tenga como un mínimo el BAN de 0. Y en la parte de la simulación, ¿cuál es la probabilidad de que el proyecto no sea rentable y cuáles son las variables críticas? Y luego viene lo que es el estudio de riesgo. Criterios de la evaluación: cálculos y análisis de la rentabilidad. La evaluación del proyecto se compara mediante distintos instrumentos. Si el flujo de caja proyectado permite al inversionista obtener la rentabilidad deseada, además de recuperar la inversión. Entonces, ¿cuáles son estos instrumentos para hacer esa evaluación? El valor neto agregado, que es el BAM, que es el método más conocido y más generado y aceptado por los evaluadores de proyecto. La tasa interna de retorno, que es el TIR, que mide la rentabilidad como porcentaje. Esto indica que se puede exigir al proyecto una ganancia superior a la tasa. La relación beneficio-costo, que es la relación donde se compara el valor actual de los beneficios proyectados con el valor actual de los costos, incluida la inversión. La relación costo-efectividad es donde existen muchos proyectos donde los beneficios son difíciles de estimar
cuando hay ingresos o no relevantes para el análisis. Tenemos lo que es el valor económico agregado. El valor económico agregado, la creciente competitividad que enfrentan las empresas por la apertura de mercados mundiales, entre otros factores, que los proyectos deben ser evaluados y seleccionados en función de la posibilidad de mantener o ampliar sus mercados cautivos. En este caso, tenemos la fórmula K, donde 1 es la utilidad neta de operación después del impuesto, el KW es el costo de capital medio ponderado y AN el valor contable ajustado de capital neto. ¿Qué es el costo de capital? El costo por medio ponderado pues es esta tasa donde se calcula ponderando cada uno de los costos de la fuente de recursos de una empresa. La tasa WACC es igual a los costos de esta fuente de financiamiento de cálculos que supone la estimación de una tasa de retorno exigida por los financiadores de una determinada sociedad o negocios en relación a los fondos aportados. Acá tenemos la fórmula del WACC, donde K/E es el costo del capital accionario, el K/D es el costo de la deuda, el E es el valor del mercado de capital accionario, D es el valor del mercado de la deuda y T es la tasa de impuesto. ¿Qué es el capital accionario, K/E? Este es definido como la rentabilidad exigida a las acciones de la empresa. El K/E es el riesgo, se relaciona con el riesgo o con el rendimiento de un activo financiero, donde K/E tiene distintas aplicaciones en las finanzas empresariales. Sería entonces la rentabilidad exigida del capital propio, determinada a la tasa que un accionista espera recibir por el uso de su inversión. Luego de estudiar las fórmulas, se puede decir que entonces K/E es la rentabilidad mínima exigida a las acciones. RF es la tasa libre de riesgo, RM es el rendimiento del mercado, beta o B es el cociente de beta de la industria y PM es la prima de riesgo de mercado. Los betas para Coe 2009 define que el beta es el cambio porcentual esperado en el rendimiento excedente de un valor ante un cambio del 1% en el rendimiento excedente de la cartera de mercado. Su valor se hace a través de la siguiente expresión. Acá tenemos la fórmula donde beta es igual a RM, que representa el rendimiento de la cartera de mercado, M, que representa el rendimiento de las acciones de la empresa evaluada. El escudo fiscal para Coe 2009 expresa que el escudo fiscal es definido como una reducción del pago de impuestos debido a que el interés de la deuda financiera es un gasto deducible. Acá tenemos la fórmula donde D es el monto de la deuda, K/U es el costo de los recursos propios de la empresa sin apalancarse y T es la tasa impositiva marginal. La prima de riesgo, esta también es utilizada para definir estos tres conceptos, es utilizada para definir tres conceptos: el rendimiento adicional, la diferencia entre la rentabilidad y el valor esperado. El rendimiento adicional es el rendimiento adicional que un inversor exige a las acciones por encima del rendimiento del activo libre de riesgo. La diferencia es la diferencia entre la rentabilidad de la bolsa de un índice bursátil y la rentabilidad del activo libre de riesgo, a la que llamaremos rentabilidad diferencial. El valor esperado es el valor esperado de la diferencia entre la renta futura de la bolsa y rentabilidad futura del activo libre de riesgo, a la que le denominaremos la expectativa de la renta diferencial. Acá tenemos la fórmula donde la prima de riesgo es igual, donde RM es el retorno del mercado esperado y RF es el retorno del activo de libre fijo. Y por este lado tenemos lo que es la importancia de la prima de riesgo de mercado. Es un componente fundamental en la administración de portafolio, finanzas corporativas y elaboración de empresas. Se marca dentro del conocido modelo CAP. Este modelo se puede resumir de la siguiente forma, donde acá está la fórmula del cálculo de la prima de riesgo de mercado, donde K/E es la rentabilidad exigida de las acciones, K/F es la tasa libre del mercado, RM es el riesgo del mercado y beta B es beta. Bueno amigos, muchas gracias, espero que les haya gustado.